Queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Cada acción tiene una consecuencia. Usualmente nosotros decimos que todo lo que sube tiene que bajar. De acuerdo a nuestro entendimiento humano, todas nuestras acciones, todo lo que hacemos, todo lo que decimos, tiene una consecuencia. Y creemos que todo funciona de la misma manera. Pensamos todo lo que yo hago o dejo de hacer, todo tiene una consecuencia. Todo lo que tengo, lo que está a mi alrededor, es porque lo merezco, es una consecuencia de lo que yo he hecho. Y bueno, hasta cierto punto, en muchos de los casos, así es nuestra vida en esta tierra. Pero Jesús en el texto del Evangelio para el día de hoy nos enseña que no siempre es así. Leemos en el Evangelio para el día de hoy, Jesús llama al arrepentimiento a aquellos judíos que vienen a contarle a Jesús de aquellos galileos que murieron a manos de Pilato, que fueron asesinados por Pilato mientras ellos ofrecían sacrificio. De acuerdo con la lógica humana, ellos debían haber sido pecadores, muy malos pecadores, para poder merecer morir de esta manera. Pero Jesús les pregunta, ¿y creen ustedes que esos galileos eran más pecadores que el resto de los galileos solo porque padecieron así? Y probablemente algunos de los que estaban ahí asentaban diciendo, sí. Ellos muy seguramente pensaban, sí, esos galileos merecían la muerte. Y el problema es que ellos creían, que ellos entendían cómo funciona Dios. Ellos creían cómo Dios está trabajando. Ellos creían poder discernir cómo Dios castiga al malvado, cómo castiga Dios a los pecadores. Esos galileos debían haber sido grandes pecadores para morir así. Pero Jesús enseguida les contesta diciéndoles, pues yo les digo que no. Y si ustedes no se arrepienten, también morirán como ellos. Y enseguida les recuerda a Jesús de los 18 que habían muerto aplastados al derrumbarse la torre de Siloé. Y les vuelve a preguntar, ¿creen ustedes que ellos eran más culpables que el resto de los habitantes de Jerusalén? Y Jesús les vuelve a contestar, pues yo les digo que no. Y si ustedes no se arrepienten, también morirán como ellos. Jesús está llamando al arrepentimiento a estos judíos. Jesús está llamándolos a no interpretar el sufrimiento y la muerte como un castigo específico de parte de Dios, sino como una realidad. La realidad de esas dificultades, la realidad de la muerte y el sufrimiento. Porque la realidad es que esa muerte y ese sufrimiento son solamente el resultado de nuestro propio pecado, del pecado de todos los seres humanos. Jesús los llama a no juzgar el pecado de otros, sino a ver su propio pecado, verse a ellos mismos, ver su propio pecado y darse cuenta de que en realidad ese pecado suyo merece también la muerte. Y saben, desgraciadamente, algunas veces nosotros también pensamos que el sufrimiento es un castigo específico de Dios. A veces vemos el sufrimiento en otros y nuestro primer pensamiento es, bueno, ese castigo debe de ser de Dios. Ese sufrimiento que está pasando esa persona debe de ser el castigo de Dios. A veces pensamos, sufren porque lo merece. Ese sufrimiento y ese dolor es porque lo merece. Pero Jesús nos pregunta, ¿acaso tú crees que ese sufrimiento de esa persona es porque es peor pecador que tú? ¿Acaso los habitantes de Ucrania en estos momentos que están sufriendo son peores pecadores que nosotros para merecer esto?
¿Acaso esas personas que están sufriendo esas enfermedades tan difíciles son peores pecadores que nosotros? ¿Acaso los que sufren hambre, soledad, abandono, aquellas personas que sufren día tras día, acaso son peores pecadores que nosotros? Y yo les digo que no. Nosotros también somos pecadores. Y por causa de nuestros pecados, nosotros también merecemos sufrir. Merecemos enfermedades, merecemos la tristeza, merecemos la muerte. Pero aun cuando los merecemos, no los recibimos. Y Jesús nos llama en esta mañana, cada uno de nosotros. Nos llama al arrepentimiento. Nos llama a no buscar el pecado de los demás y ver el pecado de los demás, sino que nos llama a ver nuestro propio pecado. Darnos cuenta que nosotros mismos merecemos todo el sufrimiento y la muerte. Darnos cuenta que nosotros no merecemos las bendiciones de Dios. No merecemos todo lo que Dios nos está dando. Jesús en el Evangelio de hoy nos muestra que nosotros también somos pecadores. Y que aun cuando nosotros pensamos que ese sufrimiento es la consecuencia de un pecado específico, que unos hacemos, no siempre es así. ¿Y saben por qué? Porque Dios tiene misericordia. Y nosotros la podemos ver, la vemos día tras día, pues Dios nos provee día tras día. Dios nos bendice día tras día. Y cada mañana nos da la oportunidad de volver a arrepentirnos. Es cierto, algunos sufren, algunos van a sufrir, algunos no van a sufrir. Pero aun cuando no lo entendemos, no entendemos por qué, nosotros nos damos cuenta de que ese sufrimiento, todo lo que está sufriendo las demás personas a nuestro alrededor, es el mismo sufrimiento que nosotros deberíamos de estar sufriendo. Porque somos pecadores. La realidad es que lo único que merecemos es sufrir y morir. Pero damos gracias a Dios, porque Él en su misericordia tiene paciencia de todos los pecadores, tiene paciencia de aquellos que no lo conocen y tiene paciencia de nosotros, sus hijos. Tiene paciencia para que nos arrepintamos de nuestro pecado y nos volvamos a Él. ¿Nos damos cuenta? Nuestras acciones no siempre tienen las consecuencias que deberían. No siempre recibimos lo que merecemos. Porque Dios no nos da la paga que nuestros pecados merecen. Y no es porque Dios quiera dejarnos seguir pecando. No. Dios no se tarda en cumplir sus promesas. No se tarda en cumplir su promesa de regresar por nosotros. Pero leemos en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. Sino que tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que se vuelva a Él. Y nos podemos dar cuenta de que esto es verdad, lo volvemos a leer en la lectura del Antiguo Testamento para esta mañana. Leíamos, y dice el Señor, yo soy su Señor y Dios. Juro que no quiero la muerte del impío, sino que éste se aparte de su mal camino y viva. Porque Dios quiere que vivamos, Dios nos da una oportunidad cada día. Nos vuelve a dar la oportunidad para confesar nuestros pecados y recibir el perdón que Él mismo ganó por nosotros en la cruz. Jesús nos llama al arrepentimiento. Y como cristianos, hijos bautizados, nosotros confesamos que nuestra vida
Nuestra vida como cristianos es una de arrepentimiento diario. Cada día pecamos, cada día fallamos, cada día volvemos a equivocarnos. Pero por nuestro bautismo en Cristo Jesús tenemos perdón y tenemos vida. Por eso Jesús nos da una esperanza. Nos da la esperanza que les dio a aquellos judíos cuando les estaba diciendo la parábola de la higuera. Con esta parábola Jesús les estaba recordando, sí, la condenación eterna es real, sí es real, pero les estaba diciendo, aún hay esperanza. Jesús les dice que el dueño del viñedo va a ver y llega a ver a su higuera y esta no produce fruto y entonces manda a cortarla. Pero ¿qué pasa? Viene el viñador y le dice que le dé un año más. Y esa es la verdad para nosotros los hijos de Dios. Cada día tenemos la oportunidad de confesar nuestro pecado y recibir el perdón. Recordemos, hay dos partes para el arrepentimiento. Hay dos partes que son muy importantes en el arrepentimiento. La primera es la contrición, el darnos cuenta de nuestros pecados, el confesar nuestros pecados. Pero la segunda parte es tan importante porque es recibir ese perdón en Cristo. Entonces Jesús nos está llamando no solo a arrepentirnos, sino también a abrazar esa realidad del perdón de pecados, el perdón que Él ganó por nosotros en la cruz. Y damos gracias a Dios, porque aun cuando nuestro pecado pudiera llegar a tener consecuencias aquí en el mundo, aun cuando nuestro pecado, nuestra maldad pueda tener consecuencias aquí en este mundo, aun cuando pudiera llegar a tener hasta consecuencias legales, delante de Dios no tiene consecuencias. Delante de Dios no recibimos lo que merecemos, porque por los méritos de Cristo Jesús, el perdón y la vida eterna nos es dada. Sí, ese perdón que nosotros recibimos no lo merecemos. No es la consecuencia de nuestros actos, sino que es la consecuencia del amor de Dios. Y nosotros nos damos cuenta que ese perdón que no lo merecemos tuvo un precio. El precio el cual Jesús tuvo que pagar, muriendo en la cruz y derramando su sangre por ti y por mí. Entonces, queridos hermanos, damos gracias a Dios porque tiene paciencia para con nosotros y nos da la oportunidad de arrepentirnos día tras día. Entonces, vivamos como esos hijos bautizados, esos hijos perdonados, que cada día pueden tener la certeza de que al arrepentirse de sus pecados, esos pecados son completamente perdonados y el perdón y la vida nos es dada a nosotros en Cristo Jesús. Amén. Seguimos de pie con la oración de la iglesia. Oremos por el pueblo de Dios en Cristo Jesús, de acuerdo con todas sus necesidades. Dios Todopoderoso, tú conoces nuestros días y conoces también nuestras obras. Danos, Señor, un corazón arrepentido para que nos podamos aferrar de esa manera a Cristo Jesús, en quien tenemos la salvación y la vida eterna. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Dios de gracia, tú no te alegras con la muerte de los malvados, sino que quieres que ellos se vuelvan hacia ti. Da a cada cristiano la valentía de defender el mensaje, el cual nos has revelado por medio de las Escrituras. Y ayuda a cada pastor a llevar este mensaje de arrepentimiento para que el perdón y la vida sea dada a muchos.
Haz que los pecadores se vuelvan a ti por medio de la proclamación del Evangelio. Y permite que nosotros también vivamos una vida de arrepentimiento diario. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Dios de justicia, ilumina las autoridades de nuestra nación, para que por tu misericordia gobiernen de una manera justa. Te pedimos, Señor, por todos aquellos que sufren en Ucrania. Te pedimos de tu compasión y tu misericordia. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Dios Santo, te pedimos que no abandones a aquellos que están sufriendo y que están en medio de batallas y necesidades. Dale la paz y la paciencia para soportar todo sufrimiento, sabiendo que tú eres su único refugio. Te pedimos especialmente en esta mañana por todos los miembros de la Iglesia San Pablo y te pedimos por todos aquellos quienes mencionamos en nuestros corazones. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Todopoderoso Dios, todas estas cosas te pedimos confiando en tu misericordia, confiando que tú escuchas nuestras súplicas. Por los méritos de tu Hijo, Cristo Jesús, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.